Ven, descubre lo que nunca te contaron, los secretos que el tiempo ha enterrado. Desde un Mozart. Hay momentos en la historia que simplemente te hielan la sangre, que te obligan a preguntarte de qué somos capaces los seres humanos. La historia de Jonestown es, sin duda, una de ellas. ¿Vamos a intentar desgranar la anatomía de esta masacre? Vamos a viajar en el tiempo. Imagínense esto. Estamos en plena selva de Guyana. Es el 19 de noviembre de 1978. Un grupo de soldados de las Fuerzas Especiales avanza con dificultad por la maleza. Esperan encontrar una comuna, una especie de utopía llena de vida. Pero lo que se encuentran allí, bueno, es algo que hace que hasta al soldado más curtido se le revuelva el estómago. Cuerpos, cientos y cientos de cuerpos por todas partes, como si fueran una alfombra macabra sobre la tierra húmeda. El recuento final es simplemente escalofriante. 918 cuerpos. Hombres, mujeres, ancianos y, lo que es peor, muchísimos niños. Casi todos boca abajo, muchos de ellos congelados en un último abrazo. Y claro, la pregunta que nos persigue desde entonces es, ¿cómo es posible? ¿Cómo casi 1000 personas deciden, así, de repente, morir todas a la vez? O para plantearlo de otra forma, la pregunta del millón, ¿de verdad lo decidieron? Bueno, para intentar entender algo de todo esto, lo primero es volver atrás a la propia escena y fijarnos bien en los detalles de ese silencio tan aterrador. Lo que más impactaba era la quietud. No había señales de lucha, de una gran batalla, nada. Solo un olor muy peculiar, dulzón y metálico, que lo llenaba absolutamente todo. Era el olor inconfundible del cianuro, a almendras amargas. Un silencio de muerte, literal. Vale, pero ¿quién era toda esta gente? ¿Y cómo demonios terminaron en medio de la nada, en la selva? Para eso tenemos que ir al principio de todo, a su líder y a su supuesta tierra prometida. A ver, que Jim Jones no apareció de la nada como un villano de película. Para nada. En los años 60, de hecho, muchos lo veían como un tío súper progresista. Su iglesia, el templo del pueblo, fue de las primeras en mezclar a blancos y negros. Daba un refugio a los marginados, un propósito. Pero claro, detrás de esa cara amable se escondía un depredador narcisista que no quería servir a Dios, no, él quería ser Dios. Y como era de esperar, la prensa empezó a olerse algo raro, a investigar denuncias de abuso. Y ahí es cuando Jones hizo su jugada maestra. Convenció a casi 1000 de sus seguidores para huir con él a esa tierra prometida en Guyana, un paraíso socialista, decía él, lejos del fascismo de Estados Unidos. La realidad, una cárcel en medio de la jungla controlada por guardias armados. Y aquí es donde todo se acelera. El punto de inflexión llega cuando un congresista de Estados Unidos, avisado por familias desesperadas que ya no sabían qué hacer, decide plantarse allí para ver qué estaba pasando de verdad. Las últimas 48 horas son de infarto, pura tensión. Cuando llega el congresista Leo Ryan, le montan una fiesta de bienvenida que parece sacada de un anuncio. Todo sonrisas, todo perfecto. Una obra de teatro, vamos. Pero el telón estaba a punto de caerse. Y justo ahí, en mitad de la fiesta, alguien del templo se la juega y le pasa una nota a un periodista. ¿Qué ponía? Por favor, ayúdennos a salir de Jonestown. ¡Boom! Esa era la prueba irrefutable que necesitaban. Ya no había dudas. Al día siguiente, cuando Rainer le planta la nota en la cara a Jones, se acabó la comedia. La máscara se cayó del todo. Jones se ve acorralado, sabe que lo han pillado. Y es entonces cuando activa su plan final, el más terrible de todos. Lo que pasó a continuación fue una doble jugada de violencia que lo cambió todo para siempre. Por un lado, mientras el grupo de Ryan intentaba subirse a las avionetas para largarse de allí, los guardias de Jones, su brigada roja, los emboscan a tiros, masacrados a sangre fría. El mensaje era brutalmente claro: de Jonestown no se escapa nadie. Y justo en ese mismo momento, de vuelta en el campamento, empieza a sonar una sirena, la señal para la Noche Blanca. Solo que esta vez no era un simulacro. Y lo más increíble es que sabemos lo que pasó después, palabra por palabra, gracias a una cinta que encontró el FBI. La llaman la cinta de la muerte. Se oye a Jones con una voz que te congela la sangre, calmada pero siniestra, vendiendo la moto a su gente. Les miente, les dice que los soldados vienen a por ellos, a torturar a los niños, y les vende la muerte como la única salida, como un suicidio revolucionario. Pero ojo, que no todo el mundo se lo tragó. En esa misma cinta se escucha la voz de una mujer, Christine Miller, que fue increíblemente valiente. Se levantó y le plantó cara. ¿Por qué tenemos que morir? Podemos vivir, les suplicaba. Intentó que razonaran, pero el miedo y la presión del resto del grupo pudieron más. La mandaron callar.
Lo que siguió es simplemente indescriptible. Fue metódico, fue frío. El médico del campamento preparó unas cubas enormes con una bebida de uva y cianuro. Y por orden de Jones, empezaron por los más indefensos, los bebés. Las enfermeras, con jeringuillas, les metían el veneno por la garganta. Imagínense la escena. Al ver a sus hijos morir, muchos padres se derrumbaron, y a los que aún así se resistían, los guardias armados los obligaban a beber. Un horror absoluto. Así que ese silencio aterrador que se encontraron los soldados al día siguiente tenía una historia detrás. Una historia terrible, sí, pero que nos enseña una lección muy dura sobre cómo funciona la psicología humana. El balance final es que no hay palabras. Y el detalle final, el más cobarde de todos, es que Jim Jones no probó su propia medicina. A él lo encontraron con un disparo. No bebió el veneno. Evitó la agonía que le impuso a todos los demás, incluyendo a más de 300 niños. Y esto es súper importante, que quede claro. La gente que murió en Jonestown no eran unos locos, no eran fanáticos sin más. Eran personas idealistas, gente que buscaba un mundo mejor, gente vulnerable, que tuvo la mala suerte de cruzarse con un maestro de la manipulación. Un tipo que los aisló del mundo, los agotó física y mentalmente, y que al final les rompió por dentro. Y claro, todo esto nos lleva a una pregunta que da un poco de vértigo, ¿no? En esta era nuestra, de redes sociales, de cámaras de eco digitales donde solo escuchamos lo que ya pensamos, ¿podría volver a pasar algo así? ¿Qué opinan? Dejen sus reflexiones en los comentarios, que se puede generar un debate muy interesante. Si este análisis a fondo les ha impactado o les ha ofrecido una perspectiva diferente, les agradeceríamos un montón que le dieran a me gusta y que lo compartan. Y para asegurarse de que no se pierden ninguna de nuestras próximas exploraciones históricas, lo mejor es suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en la siguiente. Ven, descubre lo que nunca te contaron, los secretos que el tiempo ha enterrado, desde un